Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a conocer a Berta Mateos. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Oriol, por invitarme aquí a tu espacio. Un placer. Te presento. En primer lugar, tú eres experta en marca personal y corporativa en LinkedIn, especialista en la creación de estrategias de marketing digital y social media, social selling, embajadora de marca, profesor, conferenciante, colaboradora en radio y también así formadora en empresas y escritora de una obra que no sé si lleva semanas o lleva poquito, ¿no? Que es la de Dispara tu marca personal en LinkedIn, ¿no? ¿Cuándo lleva esta obra, este libro? Pues nada, el lanzamiento fue el día de San Valentín, el 14 de febrero, así que nada, no llevo nada. Esto está calentito, esto sacado del horno. Me encanta. Sí. Cuando son obras que están aquí, que han salido en primicia casi. Pues me gustaría empezar, Berta, preguntándote acerca de la historia que hay detrás de esa creación, de esta obra. Bueno, pues este libro es fruto de mi trabajo, de mis conocimientos, de muchos años de estudio en el mundo de las redes sociales y de la marca personal y Ujú. de mi historia de reinvención, que si queréis, bueno, os la contaré. Sí, sí. Y bueno, el objetivo principal de este libro, por el que lo he escrito, es para ayudar a todos aquellos profesionales que quieran potenciar su marca personal en las diferentes redes sociales, pero especialmente en LinkedIn, por ser la única red profesional, la más confiable, Ujú. y porque en mi caso, como os contaré, me ayudó a posicionar mi marca personal y a posicionarme como una referente en mi sector. Totalmente. ¿Cuál es esa historia que hay detrás? ¿Cuál es ese camino de reinvención? Bueno, pues se voy a empezar por el año 2017, que fue el Ujú. año en el que yo decidí reinventarme, ¿vale? Perdí mi trabajo y como ejecutiva de cuentas en una empresa de publicidad, Ujú. ¿vale? Y bueno, en esa etapa yo me di cuenta que no empatizaba con el sistema tradicional de ventas, ¿no? Que me iba a decir a mí que después de unos años en LinkedIn iba a encontrar esa forma de conseguir clientes mucho más productiva, más efectiva, vendiendo sin vender, con la que yo me sentía a gusto, ¿no? Ujú. De hecho, el 80% de mis clientes los consigo a través de esta red profesional que es LinkedIn. Ujú. Y bueno, el año 2017 fue el año en el que decidí, bueno, empecé un viaje que ha sido toda una aventura, decidí volver a estudiar, Ujú. reinventarme, estudié un máster de estrategia de marketing digital en The Valley, hice Ujú. infinidad de cursos y desde ese año no he dejado de aprender ni un solo día. Qué bueno. ¿Eh? Ese año decidí, tomé la decisión, la firme decisión de que quería cambiar mi trayectoria profesional Ujú. y un año después conseguí emprender y cumplir uno de mis sueños. Me ofrecieron trabajo como directora comercial, en fin, pero decidí que no, que yo quería probar esto de ser emprendedora Lo y es la tenías mejor claro. opción. Sí, 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 la verdad es que lo tenía clarísimo y bueno, no ha sido un camino fácil. He tenido que trabajar mucho, esforzarme mucho, Ujú. aprender mucho, ¿no? Pero me ha compensado con creces. Qué bueno, está fantástico. Y supongo que de todo ese camino al final te diste cuenta de elementos que se repetían y que podías también plasmarlos en una obra, como una forma de sintetizar todas esas experiencias, ¿no? Efectivamente, este es un libro, Dispara tu marca personal en LinkedIn, que va a ayudar a mucha gente a encontrar, por ejemplo, empleo o cambiar de Ujú. trabajo y conseguir clientes para aquellos que sean, pues, emprendedores, profesionales independientes o Ujú. personas que quieran reinventarse como hice yo. Ujú. También es un libro que puede ayudar a todas aquellas personas que quieran potenciar su liderazgo y su Ujú. influencia en las diferentes redes sociales. Y me dirás, bueno, es que parece que abarcas a muchísima gente. Pues efectivamente, porque es que la marca personal es para todo el mundo, desde un Totalmente, becario hasta un directivo o un emprendedor o un desempleado. totalmente. Es, Entonces, es tu este huella, tu libro, carta de presentación de alguna forma. Es tu manera de visibilizarte. sí, 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 también. Es un libro muy especial porque es un libro para subrayar, es Ujú. un libro para trabajarlo, para tenerlo ahí siempre a mano y ir poco a poco también definiendo esa estrategia, Ujú. porque
necesitamos tener estrategia, un plan de acción, tener Ujú. foco, tener claro cuáles son nuestros objetivos para poder perseguirlos y ir a por ellos, ¿no? Totalmente. Y bueno, y vamos a necesitar también constancia, perseverancia, ¿no? A Ujú, la hora de coger ese altavoz que nos brindan las redes sociales ujú. para comunicar, como tú también haces, Oriol, que tienes una estrategia en redes sociales Muchas gracias. que te sigo y constantemente además estás compartiendo contenidos, ¿no? Muchas gracias. Vamos a adentrarnos en la obra, vamos a sumergirnos sin hacer tampoco muchos spoilers, porque la idea también es que la gente tenga curiosidad y luego ya quien quiera y se anime, pues a que pueda adquirir esta obra. Me gustaría empezar por esa idea de ser bueno o parecerlo, porque también es verdad que las redes, ¿no? Hay gente que de alguna manera denota, ¿no? Un cierto nivel de conocimiento, de expertise, pero luego también hay mucha gente que a lo mejor simplemente lo parece, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que en esta vida no basta con ser bueno, ¿eh? Es Ujú. decir, es fundamental ser Es bueno, lo claro. básico. Es lo básico, por ahí Si ya tenemos no que eres empezar. bueno, apaga y vámonos. Claro, pero hay gente muy buena que luego no lo parece. Claro, ¿Y qué ocurre? Que estamos perdiendo oportunidades. sí. ¿Por qué? Porque una persona que además de ser buena, lo parece porque tiene una buena estrategia de Ujú. marketing, vamos a llamarla marketing personal, ¿no? Porque Sí. necesitamos, para la marca personal necesitamos una estrategia de marketing. Ujú. Si no comunicamos y transmitimos el valor que aportamos como profesionales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que perderemos oportunidades. Entonces, hay que parecerlo también, que es súper importante. Y entiendo también aquí es cómo adaptamos nuestros valores, ¿no? Como teniendo claro cuál es realmente nuestra esencia, hacemos que esa esencia se pueda plasmar bien y que pueda llegar bien al público, ¿no? Bueno, nuestra marca personal tiene que estar asociada a nuestros valores, Ujú. ¿vale? Esto es muy importante porque al igual que las grandes marcas, por ejemplo, si yo os pongo un ejemplo, Ujú. yo os digo la marca Volvo, ¿qué es Sí. lo primero que se te viene a la cabeza? Seguridad, ¿no? Ese punto Seguridad. de sentirte Bueno, seguro. es un valor que la marca ha trabajado durante mucho tiempo Mm. para conseguir que todos cuando pensemos en Volvo pensemos en seguridad, ¿no? Ujú. Pues lo mismo ocurre con nuestra marca personal, porque en realidad nuestra marca, bueno, tenemos las mismas oportunidades que una multinacional en redes sociales. Entonces, nuestra propia marca con nombres y apellidos tenemos Ujú. que trabajarla para poder conseguir todos nuestros objetivos. Eh, Totalmente. cada uno tiene unos objetivos distintos, ¿no? Bueno, unos a lo mejor pues quieren cambiar de trabajo, quieren ascender también Ujú. dentro de su empresa o quieres conseguir clientes porque eres un emprendedor o un consultor o un coach o un formador, Ujú. en fin. Y si Exacto. trabajas para una empresa, lo mismo, porque si tú la trabajas, esa marca personal, que es algo que lleva su tiempo, es decir, esto no se consigue de un día para otro. Ujú. Tenemos que empezar a trabajarla, posicionarnos como referentes y que los demás nos vean como tal. Y lo bueno que nos permite, por ejemplo, una red social como es LinkedIn, que Ujú. es exactamente profesional, nos va a permitir posicionarnos como referentes, ¿no? Lógicamente, Exacto. a ver, con las demás redes sociales, con Instagram, por ejemplo, Ujú. también, ¿no? Pero quiero decir, dependiendo del modelo de negocio que Claro. tengamos, ¿no? Tenemos que trabajar aquellas redes sociales donde esté nuestro público objetivo, ¿no? Uno de los Correcto. errores más comunes que yo me encuentro a lo mejor con mis clientes es que dicen, bueno, yo tengo que estar en todas las redes. Entonces, entran en todas las redes sociales, pero mal, Claro. ¿vale? Es decir, claro, si tenemos una marca personal y no comunicas, no aportas, Ujú. mm, pues no vas a conseguir resultados, ¿vale? O sea, Claro. quiero decir, tenemos que tener claro la estrategia y definirla y trabajarla. Totalmente. Hay una frase, Berta, que dicen que aquello que no se mide no puede cambiarse o no puede desarrollarse. Sí. ¿Cómo llegamos a medir nuestra marca personal? Bueno, hay herramientas donde se puede medir, ¿vale? Ujú. Y diferentes indicadores, Ujú. como por ejemplo, para determinar, por ejemplo, nuestra influencia, irá relacionado con también número de seguidores que Ujú. tenemos, mm, si estamos convirtiendo. Mm. Es decir, si nuestros clientes se van a poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales para solicitar nuestros servicios, es que algo bien estamos haciendo, ¿no? Exacto. Totalmente. Si no os ocurre esto, es que
algo falla, Totalmente. Entonces algo falla. aquí hemos de analizar realmente cuáles son aquellos fallos o aquellos elementos que a lo mejor pues estamos no efectuando de la mejor manera. Claro, efectivamente. Después hay un montón de métricas dentro de cada una de las redes sociales. Ujú, Y por ejemplo, en LinkedIn tienes una herramienta fantástica que es el Social Selling Index, en el que te ujú, dice cómo estás, cómo te compara con otros profesionales que tienen la misma marca personal que tú, ujú, y te dice cómo, si lo estás haciendo bien o ujú, mal, si estás estableciendo relaciones, en fin, si estás compartiendo contenidos, todo esto, ¿no? Y luego hay una ujú, serie de métricas que podemos ver en cuanto a la estrategia de contenidos. Esas métricas las podemos medir y podemos ver para ver si nuestros contenidos están generando interés o ujú. no. Totalmente. Y luego también esto va en la línea de nuestro propio branding, ¿no? Es decir, cómo esa marca personal, ¿no? Se acaba transformando también en una marca que puede, pues, abarcar mucho más. Por supuesto, por supuesto. Es que es hacer marca y tenemos que hacer branding para nuestra propia marca personal con nombres y apellidos, además de hacer branding para la marca corporativa, ¿eh? Totalmente. que es importante por imagen, tener también una buena estrategia de contenidos, ¿no? Ujú, Pero bueno, en la marca personal ocurre lo mismo. ujú, Que de hecho, además, por ejemplo, en una red social como LinkedIn se consiguen mejores resultados con nuestros perfiles personales que con una página corporativa. De hecho, el propio mm, LinkedIn da más visibilidad sí, a un perfil y aparte que nos interesa más saber la opinión y lo que nos aporta un mm, profesional en concreto con nombres y apellidos que mm, lo que dice una marca. ¿Por qué? Porque mira, totalmente. esto, y según datos de Nielsen, en Ujú, relación a la confianza, sí, la credibilidad de una marca es de un 30% frente a un 90% de credibilidad que tiene una persona. es Todos fuerte, sí. preferimos leer, ¿verdad? Sí, Lo que dice una persona y lo que nos aporta esa persona. exacto. Sí, sí, sí. Es Mira, como que las marcas se están como transformando en personas concretas. Eso también el movimiento de los influencers, ¿no? De que al final las marcas intentan, ¿no? Captar o adaptar esos influencers para que sean las representaciones personificadas. efectivamente, esto se utiliza sobre todo muchísimo en Instagram, ¿no? Los Sí, influencers. Lo que ocurre que, por ejemplo, cada red social es distinto. Por sí, ejemplo, en LinkedIn los influencers son, bueno, pues normalmente son super CEOs de grandes sí. compañías, deportistas de élite. O sea, quiero Mm, decir, en LinkedIn ser influencer no es nada fácil. claro. Quiero decir que una persona normal y corriente que empieza desde cero y tal, no va a conseguir, por lo menos de momento, ser influencer, ¿vale? Claro. Te concede LinkedIn, te puede conceder LinkedIn otros títulos de Top Voice en empleo, porque es una persona que comparte muchos contenidos en cuanto a Ujú, una temática en concreto y tal, pero ser influencer es complicado en LinkedIn. mm, Pero ¿qué ocurre? Que en LinkedIn, por ejemplo, lo que sí funciona muy bien es, por ejemplo, los programas de embajadores de marca. mm, Y es involucrar a los empleados de una compañía en la estrategia de comunicación en redes sociales, que es una de las cosas que yo trabajo y que imparto en mm, las empresas, empezando por los directivos, departamentos de recursos humanos, departamentos de marketing, equipo comercial, ¿no? Y de ahí ya se puede ir bajando. mm, Y precisamente lo que trabajo, yo todo lo que trabajo es de forma orgánica, ¿vale? No trabajo para nada la publicidad porque creo que la publicidad ha bajado y no funciona como ujú, debería para lo cara que es. Eso no significa que si somos una empresa tenemos un presupuesto grande de marketing, no invertamos, por supuesto, ujú. sí, sí lo tenemos. Pero yo lo que intento transmitiros es que es más eficaz involucrar y lo que dicen tus propios embajadores internos de tu empresa es mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque se percibe como algo no Claro. pagado. Claro, mucho más natural. Es decir, que los propios trabajadores de cada compañía puedan también pues, interactuar, ¿no? Que puedan también pues, compartir historias, o compartir links o información. Efectivamente, efectivamente, es lo más efectivo Sí. que hay. ¿Y qué opinas, Berta, de esas historias? Porque en LinkedIn sí que es verdad que hubo una estrategia que no sé si aún sigue vigente, ¿no? Tú como experta luego me lo corroboras, ¿no? De escribir historias, ¿no? Hubo un momento en que, y no sé si aún se sigue, ¿no? De voy a escribir qué me ha pasado hoy en el trabajo, ¿no? Y llegó un momento en el que, no sé si leí en un post que la gente ya se cachondeaba, se reía, ¿no? Decía, porque hay historias que ya son surrealistas. Entonces, claro, llegaba un punto que la gente contaba tantas anécdotas que llegó un momento que decía, esta anécdota ya parece totalmente sacada de una peli.
No sé Parece si... de Instagram, ¿no? Sí, 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 sí. Porque la gente hubo un momento en que me dijo, ¿sabes qué ha pasado otro día con un cliente? Me pasó tal, tal, tal. Y yo supongo que la gente les empezó a gustar, pero claro, llegó un punto en el que la gente se inventaba historias que decías, bueno, esto yo creo que ya parece un guión de una película. ¿Sabes que sí funciona? De hecho, LinkedIn sí Funciona. que los propios personas que trabajan en LinkedIn Mm, compañía intentan que la gente cuente sus historias. Pero ¿qué vale, ocurre? Que, hombre, tú escribes un día un post y cuentas a lo mejor tu historia, otro claro, día cuentas y cuentas una anécdota de un cliente o de claro. trabajo. Pero claro, no podemos estar constantemente generando ese tipo de contenidos que nos requiere muchísimo más esfuerzo, quiero decir, Mm, y que tenemos que desarrollar muchísimo más nuestra creatividad, nuestra imaginación, ¿no? sí, Entonces, bueno, de vez en cuando es un tipo de contenido que funciona muy bien porque las claro. historias siempre han funcionado muy bien. A todos nos gusta una Ujú, buena historia, sobre todo ese tipo de contenidos y ese storytelling donde nos hace humanos, vale, ¿no? Y es muy importante humanizar nuestra marca. Entonces, para humanizarla es verdad que tenemos que hacer este tipo de contenidos, pero vale, no hace falta hacerlo todas las semanas. Tampoco nos vamos a exacto. volver locos porque efectivamente en un principio Ujú, parecía como intentar un poco copiar de Instagram, ¿no? Que claro. es una red que para humanizar nuestra marca Mm, pues está fenomenal, ¿no? Y para complementar en nuestra estrategia. ujú. Pero es lo que te digo, que yo misma, que genero contenidos todas las semanas, pues no estoy contando mi vida todas las semanas, porque es que Exacto, sin abusar. sin abusar, efectivamente. Muy bien. ¿Y dirías, Berta, que mejor texto escrito, ¿no? Como decíamos, de narraciones o storytelling, que vídeo? Bueno, yo creo que es que hay que combinar. En una Combinar. estrategia con dineros hay que combinar. Pues compartir un día un vídeo, Vale, otro día compartir solo un texto, otro vale. día un texto con una imagen. Ujú, En fin, hay muchísimos formatos. Puedes crear también un PDF, ¿no? ujú. Donde das una serie de tips y de consejos. O crear una encuesta que también te lo permite, aunque las encuestas es verdad que cuando empezó LinkedIn le daba muchísima visibilidad y todo el mundo estaba haciendo encuestas en LinkedIn que yo misma estaba aburrida y decía, por favor, pero y ahora ha decaído mucho porque, claro, ya un momento que todos nos saturamos, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que al final Solo en faltaba la... la encuesta de ¿estás harto de hacer encuestas? Sí, no, También, tal vez. mira, Habría sido muy bueno. buena, la podemos hacer, lo podemos plantear. Y, Está bien. sí, yo Ujú, creo que hay que tener un equilibrio, utilizar distintos formatos ujú. y ver, porque claro, también estar generando vídeos constantemente o todas las semanas, eso también supone un esfuerzo. Y Desde yo, la luego. verdad, te diré que tampoco veo, y eso que dicen que el vídeo es el rey, ¿vale? Yo Ujú, creo que lo dicen, pero yo tengo publicaciones de solo un texto que han ujú, tenido muchas más visualizaciones que sí. cuando he compartido un vídeo. El vídeo está muy bien para que nos conozcan, ¿no? Para que Ujú. nos pongan cara, para que conozcan nuestra forma de hablar, de expresarnos, pero bueno, no para hacerlo constantemente. Porque dirías que lo importante, sobre todo en LinkedIn, es más también la interacción que no solo las visualizaciones. Bueno, es que para conseguir más visualizaciones necesitamos que interactúen con nosotros, Vale. porque así es como funciona el algoritmo. Entonces, el Ujú, algoritmo de LinkedIn, cuando nosotros publicamos, es muy importante esas 2 primeras horas ujú. y es muy importante que la gente interactúe o que comente, que nos deje un like o que comparta nuestras publicaciones, porque si no, LinkedIn Lo va no bajando. se lo va a mostrar a más gente. Claro. Entonces, claro, tener interacciones es clave para conseguir visualizaciones. Ujú, totalmente. En tu obra también hablas de esa idea de cambiar de trabajo, ¿no? Y justamente ahora estamos en una época en la que está muy en voz el tema de la gran renuncia, esa renuncia silenciosa, las rotaciones continuas. ¿Tú crees que LinkedIn justamente también es parte de este proceso? ¿Es una herramienta para que la gente pueda tener esa movilidad? Bueno, si estás buscando trabajo, si no estás en LinkedIn, no es que no tengas talento, es que eres invisible, Claro. porque el 90% de los responsables de recursos humanos buscan a sus candidatos en LinkedIn, Mm, ¿vale? totalmente.
Entonces, si queremos encontrar trabajo o cambiar de trabajo, tenemos que estar en LinkedIn. Ujú, ¿Qué ocurre? El mercado laboral ha cambiado muchísimo en los últimos años y a raíz de la pandemia también ha acelerado muchos cambios. ujú, ¿Por qué? Por el tema del teletrabajo. La gente joven, el talento joven viene pisando muy fuerte. Oriol, o sea, es que el talento joven ahora mismo quiere empresas con propósito, quieren ujú, empresas que cuiden el planeta, quieren mm, empresas, quieren saber el por qué de su trabajo. Es ujú, decir, la gente joven está dispuesta a cambiar de trabajo. O sea, si no le ofreces lo que buscan, se van a otra empresa ujú, y no tienen ningún problema. Tienen una educación también distinta, quizá a la ujú. de nuestra generación, Sí, sí, Oriol, que a sí. nosotros nos educaron más pues para estar muchos años en una empresa, era lo que nos daba, nos educaron porque era como lo que nos da estabilidad, ¿no? Ujú, Y efectivamente el mercado laboral ha cambiado. En Estados Unidos, fíjate, el 41% ya son autónomos. mm, Eh, se dice que los expertos dicen que en menos de 10 años el 70% de la población será autónoma, es decir, trabajaremos por proyectos. ¿Te contratará tú porque eres especialista? Pues te contrataré para un proyecto para que lo desarrolles y luego te irás a otra exacto. empresa o con otro cliente. Esto es un cambio muy importante Mm, porque en nuestra mentalidad, ¿no? Y eso, ujú, la gente joven, por ejemplo, el presidente de LinkedIn, Ángel Sáez Cenzano, le escuchaba un día y decía, mira, la gente joven va a trabajar en 14 empresas distintas, mm. se va a reinventar como mínimo 3 veces a lo largo de su vida laboral. Toma ya. ¿Eh? Es Ah, un buen claro, cambio. es un cambio, es un cambio muy, muy importante, Sí, ¿no? sí, es que es otra Luego mentalidad completamente distinta, sí, sí. sí, 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 es totalmente distinta. Y luego tenemos otro problema que se están encontrando. Trabajo mucho con los departamentos de recursos humanos, con mis Ujú, programas de employee branding para ujú, les ayudo con estrategias de marketing, fíjate, a redactar mejor los anuncios de empleo, porque claro. tienen un problema y es que no encuentran a los perfiles adecuados con unas determinadas habilidades. Es decir, se necesita personas o profesionales con unas determinadas formaciones Ujú, que, que no las encuentran. Lo que significa que para aquellos que están buscando trabajo hay muchas oportunidades. Tenemos que volver a formarnos, ujú, tenemos que intentar estar al día de las tendencias que ocurren en el mercado y esto con LinkedIn lo podemos conseguir ujú, y adelantarnos y autoformarnos, porque, por ejemplo, todo lo que es nuevo no lo mm. vas a encontrar en la universidad ni en una escuela de No. negocio. Si tú ahora quieres un experto en inteligencia artificial, creo que no sé si ahora en España hay algún máster o algún posgrado, y si lo hay, se habrá creado hace muy poquito. Se ha creado hace muy poquito, porque hay muy poca, y claro, tampoco ha habido tiempo para que haya formadores o profesores en Correcto, determinadas áreas. ¿Qué correcto. ocurre? Que podemos ir aprendiendo, leyendo, de identificar a esas personas que consideramos como referentes para ir aprendiendo con ellos Mm, también, ¿vale? Para poder estar al día, para adelantarnos a las tendencias. De eso aquí a sí, 5 años, mucha gente trabajará en puestos de trabajo que ahora mismo ni existen que es que totalmente. son totalmente nuevos. La inteligencia artificial, que ahora últimamente tanto se habla Sí, con esto del sí, sí. ChatGPT, y bueno, y un montón de herramientas que hay de inteligencia artificial, mucha gente piensa que van a perder el trabajo. Y Mm, efectivamente, ¿sabes quién va a perder el trabajo? Quien no se adapte a trabajar con la inteligencia artificial totalmente. o con cualquier otra herramienta. ¿Vale? Porque lo que se necesita es gente que sepa trabajar con esas herramientas. ¿Por qué? Porque van a ser más productivos y eficaces en su Mm. trabajo. Totalmente. Yo esto, Berta, lo veo, por ejemplo, en el LinkedIn, cuando hay gente que está buscando trabajo y no cambia, por ejemplo, su marco. Es como, a veces nos escriben gente que está buscando, pero no ha cambiado su marco, con lo cual a veces no es tan accesible para que sean visibles. A veces cosas tan básicas como esto, cambia tu marco de normal a open to work o al que corresponda. Sí, bueno, eso es una de las muchísimas cositas y de tips que tiene LinkedIn Mm, para encontrar trabajo, pero lo más importante es hacer SEO, un buen posicionamiento orgánico ujú, para que te encuentren, para aparecer en las búsquedas utilizando las palabras claves adecuadas. exacto. El problema es que la gente escribe tan escuetamente porque le resulta muy complicado, a uno le Mm, resulta muy complicado hablar sobre uno mismo, que el primer problema que te encuentras es que ni siquiera te encuentran.
Sí, Ya sí, no es que sí. seas activo, no, es que no te encuentran, porque hay muchísima gente que en LinkedIn la encuentran y la llaman directamente para una entrevista de trabajo. Exacto. Sí, sí, claro, hay que poner en tu currículum esas palabras claves, ¿no? E incluso también Efectivamente. he descubierto también que cuando la gente pone en su currículum estoy buscando empleo, a veces también es más fácil si tú quieres buscar ese trabajador o esa persona, porque te sale también por buscar empleo. Entonces, bueno, hay gente que a lo mejor está más accesible o gente que tiene más dificultades. Bueno, depende también de las circunstancias. A lo Claro. mejor un alto directivo no va a Nah, poner que está aquí no lo, exacto, eso no lo va a poner. No es lo mismo un becario que está Claro. intentando encontrar su primer trabajo en prácticas o quiero decir, esto Sí, sí, también sí. depende, El perfil, digamos, un poco del perfil, ¿no? totalmente. Pero efectivamente, lo primero, también hay que demostrar en tu perfil que tienes poco, cuál es tu objetivo. Exacto. Y luego tener cuidado con lo que publicamos en las redes sociales. No os imaginéis a la cantidad de gente que descartan, Sí, porque se van a meter en tu Instagram, en tu Facebook, sí, 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 van a ver si tu imagen está alineada con lo que ellos están buscando o con la imagen totalmente. de la compañía. Sí, sí, Entonces, sí, cuidadito con lo que publicamos en las redes sociales, porque todo lo que es público, eh, ahí está, ¿eh? Y lo pueden ver. totalmente. Hablemos, hemos comentado ahora un error clásico que es el publicar elementos, el publicar fotografías o posts que a lo mejor luego nos arrepentimos. ¿Qué más errores cometemos en LinkedIn y que podemos solventar? Bueno, pues, sobre todo, casi prácticamente mucha gente es que no comunica prácticamente nada, ¿no? No Entonces se participar. dedica No participar te hace también invisible, no, ¿no? comunicar ya en su propio perfil, Ah, vale. ¿eh? En su propio perfil. Eso empezando por el perfil, o sea, ya, si no sabemos a qué te dedicas, qué es lo que haces y cómo puedes ayudar a satisfacer una necesidad que tenga la empresa para cubrir un determinado puesto, si no Ujú, somos capaces de comunicarlo, ujú, ¿cómo te van a llamar? ¿O cómo te vas a enfrentar a una entrevista de trabajo si no tienes, si tú mismo no has reflexionado y no sabes contar, prepararte este elevator pitch, ¿no? Que luego lo ujú. puedes poner, por ejemplo, en tu acerca de, en tu resumen. Si tú lo tienes preparado, Exacto. em, vas a poder aprovechar oportunidades, ¿no? Quiero decir, porque esto no es algo que nos salga de forma natural, hay que preparárselo y tienes que tener claro qué es lo que haces, cómo lo haces, cuál es el beneficio que aportas como profesional, Mm, cómo puedes ayudarles a satisfacer una necesidad que tú aportas como profesional, ¿no? ujú. Y esto es marketing, al final volvemos a Sí, lo sí, mismo. saber cómo hacerlo, sí, sí. Al final yo Cómo siempre digo, vender. yo ayudo a la gente también a venderse. Exacto. Como profesional o como persona. Ujú. ¿Qué horas son las mejores? Porque sí que es verdad que la gente tiene una idea de que a lo mejor estás en el trabajo y viendo LinkedIn y a lo mejor no es tan cierto, ¿no? De estar justamente trabajando y viendo LinkedIn, o sí, o a lo mejor son los fines de semana. ¿Cuáles son los mejores días y horas, según tu parecer? Bueno, esto va a variar en función del público objetivo que tengamos cada uno, Ujú. ¿no? Pero los mejores días para publicar en LinkedIn son los martes, miércoles, ¿Martes? jueves. Vale. Y a primera hora de la mañana. Hay estudios donde te dicen diferentes franjas horarias. Ujú, Yo, desde luego, a mí cuando mejor me funciona y más interactúa la gente conmigo, como he dicho antes, es muy ujú. importante para conseguir visualizaciones, es a primera hora de la mañana. Vale, o sea que los lunes la gente está con demasiadas tensiones porque empieza la semana, viernes la gente a lo mejor está ya desconectada y a lo mejor los fines de semana no los contactes, ¿no? Bueno, el fin de semana también puede ser bueno, pero yo una de las cosas que me he dado cuenta es Sí, que, por ejemplo, los fines de semana en invierno, cuando hace mal tiempo, que la sí. gente está más en casa o está a lo mejor más aburrida, pues entra más en las redes Eso sí, sociales, que cuando hace buen tiempo te vas al campo, te vas a comer por ahí o te vas de viaje, ¿no? claro. Entonces, la verdad es que yo, por ejemplo, para contactar con directivos, Ujú, es en invierno con mal tiempo, mm. también es un buen momento. Y que no sea un Pero día la de partidos, ¿no? Que supongo que también cuando haya algún día de partido de fútbol o de básquet o de cualquier otra actividad deportiva, ese día no van a responder. no va efectivamente, no lo van a mirar, como es lógico, Eso es pasa. totalmente cierto, totalmente cierto. Es fuerte, es fuerte. Bueno, al final son las tendencias de cómo somos los seres humanos. Al final es de alguna forma adaptarnos, ¿no? A esas iniciativas, esas tendencias.
Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa que, a ver, no hay esto no hay una regla a ciencia cierta. Es Va decir, cambiando. claro, cada persona es un mundo, cada persona tiene circunstancias distintas, Mm, entonces nunca sabes quién te puede ver y nunca sabes claro, las oportunidades que puede haber detrás de un contenido que has totalmente. escrito, ¿no? Que a lo mejor esa persona luego contacta contigo, trabaja contigo, o te Mm, contrata o contrata a tu empresa, en fin. Al final luego es difícil saber efectivamente por dónde ha venido, ¿no? ¿Por qué? claro. Porque lo que tenemos que entender es que cuando tenemos una buena estrategia de contenidos es Mm, cómo es la única manera que tenemos de conseguir estar en la mente de las personas, exacto. porque tenemos una presencia continua todas las semanas, ¿no? Para que Mm, se acuerden de nosotros mm, cuando necesiten nuestros servicios. Y es la forma que tenemos de generar credibilidad y confianza, si lo estamos haciendo bien, por supuesto, ujú. porque yo siempre digo que no vendemos productos o servicios, vendemos confianza, porque Mm, todo el qué bueno. mundo, Me gusta, todo me el gusta. ¿te ha gustado? Es Sí. que a que todo el mundo preferimos contratar a una persona que conocemos y que nos Sí, inspira sí, sí, es en así. confianza. Al final lo que quieres es que si estás comprando, estás pagando por un servicio, por un producto, que realmente sea así, que no haya segundas intenciones, ni engaños, ni que luego salga con alguna respuesta que sea inesperada. Es esto, confianza. Esto nos da seguridad, Sí, es así, nos sí, da seguridad. totalmente. Berta, nos acercamos al final de la entrevista. La verdad es que podríamos seguir muchísimo más porque con LinkedIn y las redes da para uno, una entrevista, dos o tres. Me gustaría, sí, poder dar algún último tip, algún último consejo a la gente que a lo mejor se quiere reinventar en este 2023. ¿Qué es lo que podríamos decirles a estas personas? Bueno, pues lo primero es tener claro, tener foco, tener Ujú, claro tu objetivo. Es decir, si estás empezando de cero, también lo que tenemos que trabajar es autoconocernos, ujú, descubrir cuáles son tus pasiones. Es decir, yo soy una convencida que cuando tú trabajas en lo que te gusta y en lo que te apasiona, mm, eres bueno. Eres bueno porque sí, estás haciéndolo, eso se nota, ¿no? mm, Entonces, trabajar en lo que uno le gusta y eso es lo que tenemos que perseguir para ser o poder llegar a conseguir ser de los mejores. ujú, Después tener claro una estrategia, mm, ¿vale? Y un plan de acción para tener todo un poco estructurado, porque si no, a veces el navegar sin rumbo pues nos mm, lleva a que mucha gente o muchos negocios se pierden en el camino o cierran a los poquitos años, ¿no? sí, Y bueno, después, efectivamente, trabajar vuestra marca personal, porque mm, las marcas personales las podemos rentabilizar, sí, independientemente que tengamos una empresa con muchísimos empleados o con 50 empleados o mm, con 10 o que seas una persona sola, totalmente. ¿vale? Así que, bueno, pues trabajar, posicionaros como expertos en vuestro sector y que los Ujú, demás os vean como tal y luego las cosas salen, y van totalmente. saliendo, y van llegando oportunidades, y yo me sorprendo, porque a mí una de las cosas que me ha dado LinkedIn es que me ha ayudado a conectar y a conocer a personas increíbles Mm, que me han inspirado a nivel profesional, que me han ayudado a crecer, qué aparte de bueno. los clientes que por supuesto me han contratado. Pero Ujú, valoro muchísimo gente que he conocido a través de LinkedIn, que a lo mejor luego les he conocido, a algunos les he conocido presencialmente, que ujú, también es muy importante, ¿eh? Es decir, no todo es redes sociales, esa presencia y esas reuniones, o bien por videoconferencia o presencial, son importantes porque el ujú. contacto humano, Oriol, ¿verdad? Que sigue Sí, sí, siendo es la forma de conectar también emocionalmente, es la base. emocionalmente, ¿verdad? Entonces Mm, es súper importante. Y bueno, con trabajo, con esfuerzo, al final todo se consigue. fantástico. Berta, para la gente que quiera contactar contigo y que también quiera comprar tu libro, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, mi libro, ¿me dejas enseñarlo? La Adelante. portada. Esta es la portada del libro, no sé si lo veis bien, porque con el fondo Sí, de pantalla, dispara bueno, tu marca personal en LinkedIn. en LinkedIn, sí. Este libro está disponible en Amazon, ¿vale? Muy bien, Y, contactar conmigo, pues bueno, o bien a través de LinkedIn, Berta LinkedIn. Mateo Romero, me vais a encontrar. La Muy mensajería de bien, LinkedIn para mí es lo primero que abro cuando enciendo el ordenador y lo último que apago cuando cierro el ordenador. muy bien. A través de mi página web tenéis mis datos también de contacto y bueno, y estoy en todas las redes sociales, o sea que
Pero bueno, sobre todo en LinkedIn, que es donde más me escribe la gente. Qué bueno, está fantástico. Pues Berta, ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto que pueda tener claridad sobre cómo reinventarse y de qué mejor manera que hacerlo a través de grandes profesionales como es tu caso, que es una persona que ha demostrado con su propia experiencia de que es posible y eso al final también yo creo que es la clave. Es decir, no es contar algo que has leído, sino algo que has vivido. Y aquí tenemos el claro ejemplo de Berta Mateos con su obra. Muchísimas gracias. Gracias, Oriol, ha sido un placer estar aquí y bueno, y gracias a todos por este ratito de tiempo que nos habéis dedicado. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo, adiós.